Ser preciso, cordial y respetuoso a la hora de interrogar es una de las reglas que debe seguir todo abogado exitoso. Bienvenidos amigos suscriptores a mi canal oficial YouTube Raúl Cadena Palacios. Hoy quiero compartirles una nueva experiencia. Esta vez voy a hablarles acerca de la versión dentro de la fase de investigación previa. ¿Quieren saber de qué se trata? ¿Quiénes intervienen y cuáles son las reglas que deben seguirse? Por favor, versión, declaración, testimonio son vocablos que de alguna manera los operadores de justicia, los abogados en libre ejercicio y todos aquellos que formamos parte del quehacer jurídico las utilizamos de manera indiscriminada sin saber que cada uno de ellos tiene su connotación propia y diferente. En esta ocasión yo me quiero referir sobre la versión para en posteriores videos trabajar sobre lo que es la declaración y el testimonio. De alguna forma tratando de definir o conceptualizar lo que se debe entender por versión, dejando en claro que no he podido encontrar un concepto preciso sobre lo que es versión, ni en los diccionarios clásicos, ni en los diccionarios modernos o actuales de ciencias jurídicas. Me voy a permitir brevemente citar al Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, que de alguna forma nos aproximan a entender lo que se conoce por versión. Refiere de la siguiente manera, en forma textual abro comillas: declaración indagatoria, la que toma el juez o tribunal al sospechoso de la comisión de un delito para averiguar la verdad de los hechos. Y cierro comillas. Según esta definición me permito disgregar dos elementos. En primer lugar, los actores que forman parte de esta versión. Señala la que toma el juez o el tribunal. Recordemos que el juez era el actor fundamental dentro del sistema inquisitivo. Fue reemplazado por el fiscal, quien de alguna forma es el actor fundamental, quien tiene el rol protagónico dentro del sistema acusatorio que nos rige actualmente al Ecuador. Como referencia, el artículo 580 del Código Orgánico Integral Penal. En forma breve también me voy a permitir señalar lo que dispone y de alguna forma define a lo que se debe entender por versión. Entendiendo en primer lugar que la versión está comprendida dentro de las finalidades de esta fase de investigación previa. Señala el artículo 580. Finalidades. En la fase de investigación previa se reunirán los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan a la o al fiscal decidir si formula o no la imputación y de hacerlo, posibilitará al investigado preparar su defensa. En el segundo párrafo establece las diligencias investigativas practicadas por la o el fiscal. Hasta ahí la lectura. Debe entenderse entonces la versión como una diligencia investigativa practicada por la o el fiscal. Inmediatamente el artículo 582 del Código Orgánico Integral Penal establece cuáles son las reglas que se deben observar para la recepción de estas versiones, que me voy a referir más adelante en forma breve. Segundo elemento que se puede disgregar de esta definición es aquellos actores que intervienen o los que rinden la versión. En primer lugar lo hace el sospechoso o la persona investigada, y en segundo lugar los terceros. Los terceros o testigos, si se los puede llamar así, son todos aquellos que tienen conocimiento de los hechos y que pueden aportar con información útil, pertinente y conducente para el esclarecimiento tanto de la materialidad de la infracción como de la responsabilidad penal. Recordemos que en esta fase de investigación previa no existen sujetos procesales. Como abogado de la víctima solicitamos la práctica de esta recepción de testimonial o digamos de la versión de acuerdo al artículo 444 numeral 6, que en forma breve me refiero de la siguiente manera, abro comillas: recibir las versiones de la víctima y de las personas que presenciaron los hechos o de aquellos a quienes les conste algún dato sobre el hecho o sus autores. Presentado el escrito, la Fiscalía señala día y hora a efecto de que se lleve a cabo dicha práctica. Una vez que ha sido señalado con la víctima, el sospechoso o los terceros, cualquiera que sea el caso, se procede precisamente a la recepción de la versión observando las reglas del artículo 582 que en forma breve manifiesta o preceptúa lo siguiente. Artículo 582, Código Orgánico Integral Penal, versión ante la o el fiscal.
Durante la investigación, la o el fiscal receptará versiones de acuerdo con las siguientes reglas. 1. La o el fiscal identificará a las personas que puedan esclarecer los hechos y escuchará su versión sin juramento. Estamos hablando de los terceros. Esta versión se caracteriza precisamente por ser libre y voluntaria, sin presión de ninguna naturaleza o coacción de ninguna clase. 2. En caso de determinar su domicilio o lugar de trabajo, se notificará por cualquier medio y ante el incumplimiento de la segunda notificación se ordenará su comparecencia con el auxilio de la fuerza pública. Dos elementos importantes acá, es decir, es imposible que un tercero o quien sea llamado a rendir versión pueda eludir esta obligación ante la ley, toda vez que puede ser identificado ahora incluso por medios digitales. Un correo electrónico, por ejemplo, y de no hacerlo, pues la fuerza pública, quien es el brazo derecho del Ministerio Público, lo hará comparecer. 3. Al concluir la versión, se le advertirá de su obligación de comparecer y testificar en la audiencia de juicio, así como comunicar cualquier cambio de domicilio o lugar de trabajo. Queda advertido, evidentemente, al momento de rendir la versión en esta etapa de investigación previa, de su obligación de comparecer ante la próxima etapa de así suceder, que es la etapa de juicio. 4. Si al prevenirle, la persona que rinde la versión manifiesta la imposibilidad de concurrir a la audiencia de juicio por tener que ausentarse del país o cualquier motivo que hace imposible su concurrencia, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador que se reciba su testimonio anticipado. Recordarán que en uno de nuestros primeros videos hablábamos sobre el testimonio anticipado. No vamos a redundar más de aquello. 5. La o el fiscal registrará el contenido de la versión, es decir, cualquier medio digital es pertinente, es útil precisamente para registrar la versión. Generalmente se lo hace o se lo reduce a escrito. También pues se lo hace a través de los sistemas de video, cámara, etc. Una vez que están estos actores prestos para rendir la versión, la dinámica que generalmente utiliza o con la que trabaja Fiscalía es precisamente que, previo a formular la pregunta por parte de los abogados, primero se debe exponerla a Fiscalía a efectos de que la misma lo califique, es decir, de que no incurra en preguntas capciosas, sugestivas, impertinentes, inútiles, vagas, confusas, repetitivas. Con lo que, calificada la pregunta, se le plantea directamente al interrogado, al versionista en este caso. Recordemos que la Constitución del Ecuador, en el artículo 76, literal E, al establecer los derechos de protección o reglas del debido proceso como se lo conoce, en forma textual establece que nadie podrá ser interrogado ni aún con fines de investigación por la Fiscalía General del Estado sin la presencia de un abogado particular o de un defensor público. Quiero terminar este video recomendándoles el libro que de alguna forma nos permite actualizar y familiarizarnos con nuestro sistema acusatorio actual. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio desde la perspectiva constitucional, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal de México, primera edición 2011. Quiero recomendarles finalmente el texto jurídico que acabo de citarle. Les será de gran utilidad. Gracias por seguir en mi canal YouTube. Dale un like si te gustó. Y recuerda que tu caso, en mis manos, te garantiza seguridad y confianza.